y hacer un examen que va a durar 10 minutos y planear siguientes actividades, que son los exámenes básicamente. ¿Dudas? No, profe. Bueno, profe, va. todo bien. Si no hay dudas, vamos a seguir. Como comentamos la vez pasada, pues la bioinorgánica lo que ve son, pues básicamente sistemas inorgánicos, sistemas biológicos. Nos vamos a enfocar más a la bioinorgánica donde hay compuestos de coordinación en sistemas biológicos. Para eso hay que distinguir los principales ligantes y en sistemas biológicos los principales ligantes pues van a ser los aminoácidos. Aquí les presento los aminoácidos, ya lo vimos la vez pasada. Hay aminoácidos neutros, hay aminoácidos ácidos, hay aminoácidos básicos, hay aminoácidos aromáticos, dependiendo del sustituyente. Obviamente un ácido es el que tenga una R, que serían estas, déjenme. Pues estas R's, que son ácidos, en este caso pues no es ácido, es neutra. En este caso es neutra, en este caso es neutra, en este caso es un aromático. Y así podemos tener muchos aminoácidos. Hay básicos, esto es una amida, aquí tienen una amida, aquí tienen una amina aromática, aquí tienen otra amina, un tiol, un OH, y así. Y muchos de estos sustituyentes pueden formar compuestos de coordinación. Por ejemplo, los glutamatos o los aspartatos pueden formar fácilmente actuar como ligantes bidentados, ya que se puede pegar aquí o aquí, ¿sí? En estos dos, muchas veces. La tirosina, de hecho, se puede protonar este OH y se puede servir como bidentado. Son cosas que se encuentran muy comúnmente en la naturaleza. Los aminoácidos. Y los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos para formar proteínas, y las proteínas tienen un grupo amino terminal y un grupo carboxilato terminal, ¿sí? Y podemos tener grandes esqueletos de la cadena proteica, y al final el grupo amino y al final el grupo carboxilato, que pueden ser coordinantes, pero los que van a jugar un papel más importante son las cadenas R de cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, esta es la fenilalanina, esta es la histidina, esta es la cisteína, etcétera, ¿no? Que van a tener diferentes R's y van a tener grupos coordinantes. Este tiolato, este no tiene un grupo coordinante, pero algunos sí. Luego esa cadena larga va a formar proteínas, y las proteínas usted sabe que se pueden plegar en dos formas. Cuando gira de esta manera la cadena, se van a plegar en alfa hélices o en hojas beta. Las alfa hélices son rizos o hélices, y las hojas beta son cadenas planas que se unen de esta manera. Y se pueden unir por ¿cómo se llama? Un pasador, o ¿cómo se llama? O zonas aleatorias que no tienen estructura definida. Y así formamos los aminoácidos, que tienen muchísimas posibilidades de coordinar metales. De esta manera también se forman las nucleobases, pues son especies que pueden ser muy coordinantes. Hasta la ribosa puede ser aquí coordinante con los baches, ¿sale? Y esto forma el DNA. Entonces el DNA no es más que una base sota que puede coordinar muchos metales. Si nos le echamos muchos metales a un caldo de cultivo con DNA o RNA, pues se van a pegar los metales en todos lados. Ahora vamos a empezar a ver un poquito de cómo se llama, de algunas metaloenzimas. Se llaman metaloenzimas porque son enzimas que tienen metales. Y esas enzimas con metales, pues son las más representativas, las que vamos a ver aquí, o algunos casos interesantes. El primero es una que está involucrada en el transporte de hierro. Esta es una especie de pelota. Cada alfa hélice, vean, es una proteína que tiene muchas alfa hélices que se pliegan entre sí y dejan aquí un hueco en medio. Ese hueco lo que hace es para transportar hierro, es el almacén de hierro. Déjenme ver si está aquí. La ferritina va a tener esta estructura, va a almacenar dentro de esta cavidad hueca, va a almacenar hierro. ¿Cómo lo almacena? En forma de una nanopartícula, que normalmente es una nanopartícula de hierro de alto spin,
que va a tener esta fórmula mínima, se forma también a veces con algún fosfato, y la nanopartícula de hierro rodeada por la proteína. Entonces lo que tenemos en el cuerpo son nanopartículas de hierro formadas dentro de una partícula, y esas nanopartículas de hierro tienen propiedades magnéticas muy interesantes. Entonces cuando el cuerpo la sangre necesita hierro para formar hemoglobina, lo que hace es que toma el hierro de ahí. Hay mecanismos de transporte donde hay enzimas como esta que transportan hierro, ¿sí? Transportan el hierro, lo mueven y es todo un mecanismo para mover el hierro y se forman la síntesis de proteínas que tienen estas características. Es parte de esto es la biomineralización, que nosotros podemos poner este tipo de ligantes, podemos ponerlos, es muy parecida y se forman estas especies. Pero bueno, esta es la transferrina como su nombre lo indica, ferrín de hierro y trans de transporte. Entonces una proteína pequeña que tiene unos imidazoles, unos aspartatos, unas tirosinas, y por acá tiene una arginina, que va a formar este tipo con un carbonato aquí, va a formar una interacción para tener un hierro 3 hexacoordinado, con los ligantes ahí formando la cadena proteica y con estos ligantes formando un octaedro, y así es como se transporta el hierro en los organismos, en las células. Se van de un lado a otro porque hay muchas enzimas que necesitan hierro, citocromos, robredoxinas, ferredoxinas, proteínas de hierro de alto potencial, hemoglobina, etc. Por ejemplo, aquí está la estructura real de una desoxiferroamina, donde está el hierro y aquí está toda la cadena proteica, que es la que se ve alrededor, y los principales aminoácidos que forman como ligante. Entonces, se fijan, son grupos de coordinación dentro de proteínas. La enterobactina es esta estructura y transporta el hierro también. Son moléculas ya más pequeñas que pueden transportar el hierro fácilmente. Aquí les pongo otro caso. Metalotioneínas, se me lengua la traba, perdonen ustedes. Constituye una familia de metaloproteínas ricas en cisteína, generalmente de bajo peso molecular, entre 6.000 y 10.000 daltons, o sea, gramos por mol. Se encuentra en el aparato de Golgi de la célula y tienen la capacidad de unirse a metales pesados tanto fisiológicamente como al zinc, cobre, como xenobióticos, mercurio, cadmio, etc. A través de los grupos tiole en sus residuos de cisteína, que representa casi el 30% de los aminoácidos. Es decir, esta proteína tiene muchos tiolatos y puede coordinar a muchos metales que no son muy duros, y si encuentra exobióticos, es decir, xenobióticos, es decir, que son metales o elementos que vienen de fuera, la coordinación por metales como cadmio, mercurio y plata es muy alta. Las metalotianinas pueden transportar hasta muchos átomos. Por ejemplo, este es un caso particular de una metalotianina donde transporta átomos de plata y hay un montón de átomos de plata metidos en la metalotianina. Es un cúmulo muy bonito. Luego, el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno se puede ver de diferentes formas, dependiendo del organismo. Nosotros los humanos transportamos a partir de la hemoglobina, que es la primera, que es un cúmulo de 4 subunidades proteicas y cada una tiene un grupo hemo que está metido aquí. Ahorita lo vamos a ver más. Y lo que es un grupo hemo, que son 4 nitrógenos, un hierro, y abajo tiene una histidina. El oxígeno viene y se coordina en la sexta posición de coordinación, que está aquí. Y se coordina débilmente. Entonces la coordinación depende de la concentración de oxígeno, es decir, donde hay una alta concentración de oxígeno en la sangre, en los pulmones, que hay una presión parcial de oxígeno más alta que en el resto de las células, se pega el oxígeno aquí, y cuando llega la hemoglobina a zonas donde hay poca concentración de sangre, se desplaza el equilibrio a la descoordinación, y por eso transporta oxígeno, lo puede dejar en células que necesitan el oxígeno. Pero no solo eso, los artrópodos y los moluscos son más de la nobleza que los humanos, porque la hemoglobina es roja, en cambio la sangre de los artrópodos y moluscos es azul, porque los centros de la actividad tienen cobre y son con átomos donadores por nitrógeno, en particular residuos de histidina, que son una cadena proteica, y en medio tiene esta estructura. Es una especie de pirámide trigonal que captura el oxígeno de esta forma.
no es lo mismo que la del oxígeno, que el oxígeno lo captura un poquito más como lo hace la emeritrina. La emeritrina es otra estructura parecida, ah, o sea, no es parecido, o sea, tiene en común que tiene imidazoles, un dímero de imidazoles, pero ahora es hierro y puede coordinar oxígeno muy bien. Entonces, el transporte de oxígeno en la sangre de los diversos en la naturaleza puede ser por varias cosas, hemoglobina, hemocianinas, emeritrina, pero todos son enzimas que transportan oxígeno y que transportan oxígeno a través de la coordinación con iones metálicos que están ahí. Por ejemplo, para transportar el oxígeno, es lo que les decía, son 4 subunidades y este se llama el grupo hemo. El grupo hemo es este, tiene un hierro aquí abajo, y aquí tiene una histidina coordinada, entonces tiene un número de coordinación 5 y en la sexta posición de coordinación viene por aquí para coordinar al oxígeno. Esta sería la estructura del compuesto de coordinación de transporte de oxígeno en la sangre y está hecho por los anillos porfirínicos, la histidina y el oxígeno. Esta es un mecanismo complejo, al principio se pensaba que solamente era la coordinación y ya conforme ha avanzado la ciencia y las técnicas analíticas, principalmente el descubridor de este mecanismo fue Max Perutz, googleenlo, tiene cosas interesantes. Lo que vio es que cuando el oxígeno está coordinado, está plano el anillo, y cuando está descoordinado no está plano el anillo, no está en el centro, no está en el mismo plano el hierro que el resto del anillo, está ligeramente movido, y cuando se coordina se mueve, haciendo una especie de resorte. Entonces, cuando se coordina el oxígeno, de estar más compacta en las 4 subunidades proteicas, se ensancha y se pone aquí el oxígeno, aquí el oxígeno, aquí el oxígeno, aquí el oxígeno, y se abre estas cadenas, y de esa forma es un mecanismo que activa la coordinación de oxígeno. Esto ha hecho que, este tipo de cosas ha hecho que se estudien muchos compuestos de coordinación para transportar oxígeno. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos transportar oxígeno, pues podemos hacer sangre artificial o podemos hacer muchas cosas que puedan ser útiles. Entonces, lo primero que se ha hecho, pues, es tratar de ver modelos de hemoglobina, cosas que se parezcan mucho a la hemoglobina. La cadena proteínica tiene influencia desde mantener un medio ambiente adecuado, como un medio ambiente con una constante eléctrica determinada, con ciertos puentes de hidrógenos, con una estructura determinada de las proteínas, con una accesibilidad de moléculas también. Y cuando nosotros ponemos nada más los sitios, compuestos de coordinación simples, no necesariamente van a tener ese comportamiento porque no es igual tener una matriz proteica, pero se ha encontrado que hay muchos grupos que son grupos corrina, con los fenilos, por ejemplo, en este caso, pueden coordinar oxígeno, nada más que se forma un dímero. Luego, por ejemplo, ponemos el coben-salen o un tipo derivado de cobalto parecido al salen, con el ligand salen, que está coordinado, con un ligante arriba puede coordinar el oxígeno más o menos fácilmente. Estos fueron uno de los primeros intentos de hacer sangre artificial. La mioglobina también es una enzima que también tiene un grupo corrino, que se llama el grupo o grupo hemo, que está y también coordina. Entonces, tiene sangre azul, pues los caracoles, ¿no? Aquí está la hemocionina que ya hemos visto, está un poquito con más a detalle de la anterior. Entonces, es un dímero de 2 átomos de cobre y en medio del dímero está justo a las distancias para que interaccione con el oxígeno. Entonces pega y el oxígeno forma un dímero aquí. Este dímero está inmerso en una matriz proteica y eso es la nobleza de los caracoles, es decir, son de sangre azul real y no como nosotros. La hemocionina es muy versátil. Nosotros tenemos que no solamente poder transportar oxígeno, sino que no puede ser una cosa que se llama reacciones de transferencia de oxígeno. Una subclasificación enzimática de eso son las monooxigenasas. ¿Qué quiere decir reacción de transferencia de oxígeno? Tengo un sustrato y cataliza la formación de que este sustrato se le pegue algo que tiene oxígeno, en este caso un OH. Entonces, agarra el oxígeno y un sustrato y le pone un OH. Ese tipo de reacción de transferencia de oxígeno son bastante comunes en el cuerpo humano, en la naturaleza, en la biología, en la bioquímica de los organismos, y hay muchos
oxidasas, oxigenasas. Este caso de la hemocianina, que sirve para transporte de oxígeno, también puede servir para reacciones catalíticas de oxigenación. Por ejemplo, hay los chupasangres, lo que hacen es que meten NO en la hemoglobina. Entonces, cuando se le mete el NO, se forma es un potente vasodilatador que lo que hace es que inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, al inhibir la agregación plaquetaria, este NO se une a la hemoglobina y lo que hacen los bichos es que no se coagula la sangre, entonces es más fácil chuparla. Entonces, muchos animales y insectos tienen esa estrategia de que cuando inyectan alguna alguna sustancia que inhibe la agregación plaquetaria para que se coordine. Y ese fue el origen de las, ¿cómo se llaman los bichitos estos que en la nobleza o en los médicos les chupaban la sangre? Ay, se me fue el nombre ahorita. ¿Alguien se lo sabe? ¿Sanguijuelas? Sanguijuelas, gracias. Sanguijuelas. Antiguamente se ponían las sanguijuelas a que le chupara la sangre porque sabía que estos bichos chupaban la sangre y si el mal estaba en la sangre, el mal iba a pasar a la sanguijuela. Nada que ver. Ahora se ha visto que el tratamiento con sanguijuelas funciona bien en algunos males. Por ejemplo, en algunas personas que tienen varices en las piernas, sobre todo, muy problemáticas, la sangre llega hasta coagular en ciertas zonas problemáticas de la varice, haciendo que sea problemático que haya un trombo y ese trombo pueda tapar algo más importante, como venas en el cerebro, lo que produciría una isquemia y eso puede ser mortal, puede tener consecuencias muy graves. Entonces se ha visto que las sanguijuelas se pueden poner en las varices, inyectan un inhibidor plaquetario, entonces se disuelven los trombos, absorben el exceso de sangre y ya está. Ahora, no ha tenido mucha popularidad el tratamiento con sanguijuelas porque pues, no son así tampoco mágicas, hay que criarlas, a la gente no le gusta que le pongan gusanos chupasangre en la pierna, entonces, pero bueno, es un caso particular, es una curiosidad básicamente. La hemeritrina, pues es un dímero con hierro, con histidinas, y tiene ácido glutámico ácido aspartico formando un dicarboxilato puente, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo se llama? Número de coordinación. Es una proteína típica de algunos invertebrados marinos como los anélidos. Es una proteína no hemo, o sea, no tiene el grupo corrina. La hemeritrina tiene esta estructura, es bonita, y muchas de estas proteínas como la hemeritrina también pueden ser reacciones de transferencia de oxígeno, también funcionan como oxigenasas. Hemeritrina, aquí puede coordinar oxígeno de esta manera. No voy a entrar en detalle. Las personas que les interese, hay toda una asignatura que es la bioinorgánica, que yo les recomendaría mucho. Las nitrogenasas, esto sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el proceso Haber es el proceso por el cual convertimos el nitrógeno atmosférico en amoníaco. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Es la reacción química que más se hace a nivel industrial. Tanto así que se dice que es la reacción química, el producto que más se produce a nivel industrial. Si ustedes le preguntan a un ingeniero químico, ¿qué les va a contestar? ¿Cuál es el producto que más se sintetiza en el mundo a nivel industrial? ¿Qué producto químico? ¿Qué les van a contestar? A ver, químicos que tengan algún amigo ingeniero, ¿qué les va a contestar el ingeniero? ¿Cuál es el producto que mayor cantidad, mayor masa se produce? Los ingenieros químicos dicen que es el ácido sulfúrico. Y si le preguntan a un químico cuál es la sustancia que más se produce a nivel industrial, ¿qué va a contestar el químico? ¿Va a contestar lo mismo o va a contestar otra cosa? Se aceptan respuestas. Yo había escuchado bueno, cuando iba en tercer semestre con amigos que ya estaban más adelantados, que decían que el sulfúrico y el clorhídrico. El sulfúrico dicen los ingenieros. Y el sulfúrico dicen porque es el que se produce en más toneladas en el mundo. Y es cierto, es el que más se produce en toneladas. Pero los químicos no estamos de acuerdo. Ustedes son químicos o van a ser químicos en breve.
¿Un químico qué respondería? ¿El amoníaco? ¿Por qué? Porque hay mucho nitrógeno en el aire. No, bueno, no, eso no depende, depende de lo producido. Los ingenieros dicen, porque el ácido sulfúrico, porque son en toneladas. ¿En qué miden los químicos? ¿En toneladas? ¿Medimos los químicos? En moles. En moles, exacto, en moles. Entonces, se produce 3 veces más moles de amoníaco que de ácido sulfúrico. Pero el ácido sulfúrico tiene un peso molecular mucho mayor, por eso se producen más toneladas de ácido sulfúrico que toneladas de amoníaco, pero se producen más moles de amoníaco que moles de ácido sulfúrico. Entonces, ambos tienen razón. En mi opinión, es mucho más bonito y elegante y más lógico las moles de amoníaco, porque soy químico. Entonces, bueno, si necesitamos mucho amoníaco para producir fertilizantes, para producir todo lo que nos comemos nosotros y los animales que criamos, que es para lo que se utiliza básicamente como fertilizante, para hacer fertilizantes, sulfato de amonio, antes se hacía nitrato de amonio, ahora no se hace casi nitrato de amonio porque es muy peligroso, se hace fosfato de amonio. Lo que hacemos es producir urea también, producirlo a partir del nitrógeno. Y si nosotros queremos hacer el proceso Haber, metemos nitrógeno e hidrógeno, 200 atmósferas de hidrógeno de presión y 200 grados centígrados y un catalizador. Y con eso obtenemos amoníaco. Pero llegan a una olla express con 200 atmósferas. Una olla express normal de las de la casa, ¿qué presión llega a alcanzar? ¿Alguien tiene una idea? La olla express de la casa. Pues no llega por ahí de las 8 o 9 atmósferas, ¿sale? Cuando mucho, cuando mucho. Y imagínense el proceso Haber que pone nitrógeno e hidrógeno, que el hidrógeno es explosivo, ya vieron lo que le pasó a los transbordadores espaciales, cómo explotaron, pues tenían mucho hidrógeno. Ya vieron la tragedia de Hindenburg, ¿qué pasó? Pues tenía mucho hidrógeno. Imagínense meter un reactor con una presión más de 10 veces la presión de un olla express de una casa y a 200 grados centígrados. Pues un proceso carísimo, ¿no? Porque hay que tener mucha seguridad, hay que tener equipos muy especiales, la reactividad es muy baja, y nosotros encontramos que hay una enzima que está en unas bacterias, en los nódulos de las leguminosas, que hace esta reacción a temperatura y presión ambiente. Hace todo esto, pasa el nitrógeno molecular, que se coordina a un centro metálico, hasta obtener amoníaco al final. ¿Sale? Amoníaco. Y así es como lo producen, así es como los frijoles ayudan al amoníaco en el suelo. Entonces, es maravilloso. Y eso lo hace esta enzima, una enzima que cuando se quería descubrir su estructura, hubo muchos institutos en el mundo que se dedicaron a ver esto, se llamaban institutos de fijación del nitrógeno, porque fijar nitrógeno molecular atmosférico, del atmosférico, en un sustrato orgánico, es algo que, pues, ríanse del dinero de Carlos Slim o del que sea el que haga este proceso seguro y barato, ¿no? Más fácil. Y eso lo hace la nitrogenasa. Entonces, si nosotros podemos reproducir la nitrogenasa, pues sería una maravilla. Y lo que nos encontramos que es una enzima muy compleja, muy grande, que tiene varios centros metálicos. Tiene en particular 3 centros metálicos. Un clúster o un cúmulo de hierro-azufre, son hierros sulfuros que están coordinados por cisteínas, uno doble y un hierro molibdeno cofactor. Entonces tienen hierros y molibdeno que van a estar coordinados de esta manera y aquí es donde va a ocurrir todo el proceso. Entonces, el nitrógeno atmosférico más protones me da 2 amoníacos más hidrógeno a temperatura y presión ambiente. Entonces, la reacción y el sistema es tan complejo que no se ha podido reproducir artificialmente y es muy complicado. Entonces, por ahí hay una deuda de los inorgánicos en esto. Aquel que ya pueda reproducir esta reacción, pues será rico, pero pues todavía no se produce fácil y barato.
El citocromo P450 le encanta a los bioquímicos porque lo usan para todo, ¿no? Tiene muchas reacciones. Una de ellas son las monooxigenasas, donde tienen un sustrato y lo transforman en 1H. Eso es importante. Entonces, hay muchas cosas. Muchas degradaciones en el hígado vienen a través de citocromo P450. El citocromo P450 es un anillo porfirínico que tiene, en lugar de una cisteína, como el caso de la hemoglobina, tiene una histidina, tiene una cisteína que es donada por azufre y tiene un cuarto, el sexto espacio de coordinación está vacío, que es donde entra el sustrato y ocurren las reacciones de oxidación. ¿Cómo ocurre? Pues ocurre esto, ¿no? Viene un sustrato, se pega el hierro a través de la cisteína y todo este mecanismo, no lo voy a ver a detalle, no nos da tiempo, pero es una reacción catalítica, lo van a ver la gente que entra a bioquímica. En la mitocondria tenemos también un montón de cosas. La mitocondria, recuerden que es lo que da energía a la célula, a expensas de los carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, y hace el ciclo de Krebs ahí. En el ciclo de Krebs hay toda una serie de enzimas que participan en el transporte, la cadena de transporte electrónico. Hay un montón de electrones y serie de oxidación y reducción de estratos, que es como se obtiene la energía final para transformar el ADP, el adenosindifosfato, en adenosintrifosfato, que es el famosísimo ATP que le da energía a la célula. Y esto es lo que hace. Las ferredoxinas van transformando el NAD a NADH, luego las FAD a FDH2, luego el citocromo B hace una reacción, pasa al citocromo C1, al citocromo C, al citocromo C oxidasa, y al final transportan y se forma oxígeno molecular. O se usa el oxígeno molecular, dependiendo del sentido de la reacción. ¿Qué son estas proteínas de hierro-azufre? Estas rubredoxinas. Las rubredoxinas simplemente es un átomo de hierro 2 o hierro 3, depende de la oxidación, con 4 cisteínas, con 4 tiolatos pegados, ¿sale? Y es pequeñita la rubredoxina. Luego vienen las proteínas de hierro, la ferredoxina. Es muy parecida, nada más que ahora tengo 2 sulfuros puente. Entonces tengo un dímero que todo está azufrado, por eso se llama proteínas de hierro-azufre. Y luego tengo las proteínas de hierro de alto potencial, y la mayoría son formas de cubo, que son hierro con 4 azufres, 3 sulfuros y una cisteína, 3 sulfuros y una cisteína, y esto forma un cubo, que a este tipo de cosas se le llaman cubos de hierro-azufre, en las proteínas de hierro de alto potencial, y también se le llama, que es una variante de un cubano. Es lo que hace, transporte electrónico. Está alternado hierro 2, hierro 3, hierro 2, hierro 2, hierro 3, y pueden cambiar fácilmente los estados de oxidación. Si ustedes se acuerdan de su química general, el potencial redox hierro 2, hierro 3 es 0.77 volts. Cuando está el potencial redox hierro 2, hierro 3, ahora en una proteína de hierro de alto potencial, es cercano a 0. Eso hace que las oxidaciones y las reducciones sean muy sencillas, no requeramos una gran energía, y eso hace que pueda aceptar o ceder electrones fácilmente, y por eso participan en la reacción de transferencia de electrones. Los azufres blandos inducen una carga eléctrica al hierro, haciendo que los procesos de oxidación sean más sencillos, o los de reducción también, y podamos atrapar o ceder electrones fácilmente. Hay cosas más complejas que son cubos dobles, que son también bastante normales en la bioquímica, en nuestro cuerpo. Y aquí es un poco la génesis de dónde sale esto, ¿no? Pues sale a partir de las cisteínas, no entra en detalle. Luego hay otras enzimas muy bien conocidas, que eso tienen otros metales, como las de zinc, donde tiene 3 histaminas y 1H, y es la anhidrasa carbónica. Entonces lo que hace es coordinar monóxido de carbono y transformarlo en carbonato. ¿Sí? Lo transforman en carbonato y esto es una reacción importante en organismos vivos. La carboxipeptidasa también es otra enzima de zinc. Peptidasa, entonces aquí lo que rompe es enlaces peptídicos, como su nombre lo indica, y es una enzima de zinc con átomos donadores de nitrógeno y un puente glutamato. La que hace la carboxipeptidasa, no entra en detalle, pues rompe el enlace peptídico a través del zinc
y las interacciones puente hidrógeno con los otros grupos vecinos. Coordina agua, el agua se estabiliza por este glutamato que está aquí, este par de electrones entra aquí, este oxígeno interacciona con este, entonces debilita este enlace, entonces hace factible la entrada de este oxígeno aquí, etc. No va a entrar en detalle. Y esos son algunos ejemplos de algunas metaloenzimas y la importancia de sistemas biológicos y que se conocen bastante bien. Todas las reglas de química y coordinación, duros, blandos, estabilidad, efecto quelato, cambio en potenciales redox, estabilidad cinética, todo eso se aplica también en los sistemas vivos. La única diferencia es que podemos tener ligantes más complicados, ¿no? Ligantes más complicados, pero los sistemas metálicos también pueden ser bastante complicados, lo cual es interesante. ¿Dudas? Es una visión general, no quería que se fueran ya del curso sin tener una visión general de la parte bioinorgánica, que es la parte biológica y es importante. Hay toda una área que normalmente es que tenemos varias clases menos con esto de que hubo paro y demás y fue complicado el semestre, entonces ya no llegamos a la parte de algunas aplicaciones como metales en sistemas biológicos, platicamos un poquito del efecto trans y el cisplatino, pero hay muchas otras aplicaciones que normalmente nos organizamos en equipos para darlos, pero bueno, este semestre no nos dio tiempo, pero bueno, no quería que se fueran sin tener una panorámica de lo que es la parte de bioinorgánica. Voy a